Joseph Sealer. En primer lugar, vamos a profundizar en la impactante historia de Joseph Sealer, un hombre condenado por los brutales asesinatos de una niña de 11 años y su niñera hace más de 3 décadas. Los crímenes de Joseph Sealer se remontan a 1990, cuando cometió un acto atroz que marcaría para siempre la vida de 2 víctimas inocentes. Aquella fatídica noche, Sealer se coló en un condominio de Cape Coral, donde dormían Robin Cornell, de 11 años, y Lisa Story, de 32 años. Lo que siguió fue un acto de violencia brutal y sin sentido que perseguiría a la comunidad durante décadas. Sealer, movido por un motivo oscuro y retorcido, violó y asesinó a Robin Cornell y Lisa Story. Los detalles de sus muertes son demasiado truculentos para relatarlos, pero baste decir que sus vidas se vieron trágicamente truncadas por las manos de un asesino sin remordimientos. Durante años, el caso permaneció sin resolver, dejando a las familias de Robin y Lisa desesperadas por obtener respuestas. No fue hasta 2016, cuando Sealer fue detenido por un asunto no relacionado, que finalmente se produjo un gran avance. Como parte del proceso de detención, Sealer tuvo que proporcionar una muestra de ADN, que finalmente lo vinculó a la escena del crimen. El descubrimiento causó conmoción en la comunidad, ya que la tan esperada justicia parecía estar al alcance de la mano. El juicio de Joseph Sealer fue un acontecimiento muy esperado, que atrajo la atención nacional debido a la naturaleza atroz de sus crímenes. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando la fiscalía presentó un caso convincente contra Sealer, destacando las abrumadoras pruebas que apuntaban a su culpabilidad. El jurado, compuesto por 12 personas, sopesó cuidadosamente las pruebas y finalmente declaró a Sealer culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. Joseph Sealer. Cargo: asesinato en primer grado. A lo largo del juicio, Sealer mostró una escalofriante falta de remordimiento. Su despiadada arrogancia se puso de manifiesto cuando miró fijamente a las familias de las víctimas, aparentemente deleitándose en su dolor. Jean Cornell, la madre de Robin, asistió a todos los días del juicio, decidida a que se hiciera justicia para su hija y su íntima amiga, Lisa Story. Para aumentar la conmoción y el horror del juicio, Sealer dio un paso inquietante. La víspera del juicio, llegó con una carilla mal ajustada sobre los dientes, en la que había garabateado la palabra asesino, con un rotulador permanente. Esta grotesca muestra de su falta de remordimiento y de su deseo de burlarse de las familias de las víctimas fue un espectáculo escalofriante. El contraste entre la palabra killer y su dentadura podrida no hacía sino acentuar el carácter perturbador de sus actos. Bueno, me está llamando violador y asesino, así que no puedo escribir eso. Quiero decir, ella me llamó violador y asesino, y yo la estoy llamando cerda por no lavar sus sábanas. Jean Cornell, al igual que otros en la sala del tribunal, se sorprendió por este truco repugnante. No pudo evitar sentir una oleada de ira y repugnancia ante la audacia del comportamiento de Sealer. Era un intento flagrante de infligir más dolor y sufrimiento a quienes ya estaban devastados por sus crímenes. El impacto del escandaloso comportamiento de Sealer se extendió más allá de la sala del tribunal. En los días siguientes a su detención, envió 3 cartas amenazadoras a Jean Cornell, exigiéndole que impidiera la investigación de los asesinatos. Estas cartas estaban llenas de un lenguaje vil y perturbador, mostrando el continuo desprecio de Sealer por las vidas que había segado y el dolor que había causado. A pesar de la carga emocional y de los constantes recordatorios de su pérdida, Jean Cornell y las demás familias de las víctimas se mantuvieron firmes en su búsqueda de justicia. Asistieron a todos los días del juicio, decididos a que Sealer rindiera cuentas por sus atroces crímenes. Su resistencia y su fuerza inquebrantable ante tanta oscuridad son un testimonio del amor que sienten por sus seres queridos. Pero el escandaloso comportamiento no terminó ahí. Justo antes de su sentencia, Sealer sorprendió a la sala dándole un codazo en la cara a su propio abogado. El violento arrebato dejó a todos incrédulos, consolidando aún más la reputación de Sealer como un individuo peligroso e impredecible. Veámoslo de nuevo. A pesar de la impactante muestra de violencia, el juez siguió adelante con la sentencia. El mes pasado, 10 de los 12 miembros del jurado recomendaron la pena de muerte para Sealer tras una cuidadosa deliberación. El juez, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y la recomendación del jurado, condenó a Sealer a muerte. Joseph Sealer, sentencia de muerte. Aún así, continuó afirmando que era inocente diciendo, «No tengo nada que ver con esto, mantengo mi inocencia». Sin embargo, sus súplicas fueron desoídas. Según el juez, había perdido su derecho a vivir. Nicholas Twinstra.
A continuación, nos adentramos en el escalofriante caso de Nicholas Twinstra, un hombre cuyos crímenes atroces han dejado a una comunidad en la incredulidad. Para entender la reacción de Nicholas Twinstra al ser sentenciado, primero debemos profundizar en los escalofriantes detalles de sus crímenes. Los acontecimientos de aquel fatídico día conmocionaron a la tranquila ciudad de Green Lake, Wisconsin. Todo empezó cuando Melissa Twinstra, la esposa de Nicholas, tomó la valiente decisión de solicitar el divorcio. Se había cansado de los malos tratos y la confusión que plagaban su relación. En busca de consuelo y de un nuevo comienzo, Melissa empezó a salir con Justin Daniels, un hombre de buen corazón que había conquistado su corazón. Pocos sabían que los celos y la ira de Nicholas Twinstra estaban a punto de alcanzar un punto de ebullición. El 27 de septiembre de 2014 se produjo una tragedia en el complejo de apartamentos donde residían Melissa y Justin. Nicholas, armado con una pistola que había comprado específicamente para este fin, se enfrentó a la pareja en un arrebato de ira incontrolable. El sonido de los disparos resonó en todo el complejo, rompiendo la paz del vecindario. Los agentes que acudieron al lugar encontraron a Melissa tendida sin vida en la acera, con el cuerpo rodeado por un charco de sangre. Justin Daniels también había sido víctima del violento arrebato de Nicholas Twinstra. A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente el verdadero alcance de la premeditación y la sangre fría de Nicholas Twinstra. Se descubrió que había estado acechando a Melissa, vigilando todos sus movimientos en un retorcido intento de mantener el control sobre su vida. La pistola que utilizó para cometer los asesinatos era la misma que había comprado pocos días antes del trágico suceso. Al ser interrogado por la policía, Nicholas negó inicialmente cualquier implicación en los asesinatos. Sin embargo, a medida que aumentaban las pruebas en su contra, se vio obligado a admitir que había estado presente en el apartamento de Melissa la noche de su muerte. Afirmó que se había marchado antes de que se produjera el tiroteo, pero su coartada fue recibida con escepticismo por las fuerzas del orden. Fue acusado de 2 cargos de homicidio intencionado en primer grado por las muertes de Melissa Twinstra y Justin Daniels. Nicholas Twinstra. Cargo: homicidio doloso en primer grado. El juicio que siguió fue una terrible experiencia para todos los involucrados. En el transcurso de casi una semana, la fiscalía presentó una montaña de pruebas contra Nicholas Twinstra, pintando un cuadro vívido de un hombre consumido por los celos y el deseo de control. Cuando la acusación empezó a detallar el comportamiento abusivo que Nicholas había infligido a Melissa, supuestamente delante de su propia hija, el acusado se puso nervioso. La sala se llenó de tensión cuando la verdad de sus actos quedó al descubierto. Su hija presenció cómo el acusado maltrataba a su madre, declaró el fiscal del distrito de Green Lake, Andrew Christensen, con voz llena de convicción. En un arrebato de ira, Nicholas Twinstra estalló. Gritó, negando las acusaciones, proclamando vehementemente su inocencia. «¡Yo no la empujé nunca!» La voz de Twinstra retumbó en la sala, su ira palpable. «Nunca la toqué. Solo la empujé aquella vez en que se clavó las uñas». Su arrebato fue recibido con sorpresa e incredulidad. Los alguaciles se apresuraron a detener a Twinstra y sacarlo de la sala. El juicio se suspendió temporalmente mientras se restablecía el orden. Tras un breve receso, el tribunal se reanudó y Twinstra, aparentemente más tranquilo, volvió a su asiento. Se tomó un momento para serenarse antes de dirigirse al tribunal. «Pido disculpas por el arrebato a la fiscalía. Mi hija es un tema muy delicado». La voz de Twinstra se llenó ahora de un atisbo de remordimiento, aunque era difícil discernir su sinceridad. La acusación, sin embargo, no se dejó convencer por sus disculpas. No les pareció más que un intento de manipular la situación y ganar simpatía. Fue una postura y un paso muy agresivos y amenazadores hacia la mesa de la acusación, señaló Mark Slate, uno de los fiscales, refiriéndose al arrebato anterior de Twinstra. El juez, Mark Slate, observaba el proceso con mirada severa. Había sido testigo directo de la naturaleza volátil de Nicholas Twinstra y del impacto de sus actos en las familias de las víctimas. Antes de anunciar la sentencia, el juez permitió a la familia de Melissa hacer declaraciones de impacto emocional. Sus palabras estaban llenas de dolor, rabia y anhelo de justicia. Asesinó a 2 personas porque su ego estaba herido, declaró un miembro de la familia, con la voz temblorosa por la emoción. Otro miembro de la familia, Jessica Siegert, hermana de Melissa, se dirigió directamente a Nicholas Twinstra, con una voz llena de dolor e incredulidad. «Si tú, Nick, querías a Melissa como decías, ¿por qué la mataste?», preguntó, con las palabras flotando en el aire.
El juez, tras escuchar las apasionadas súplicas de las familias de las víctimas, ofreció su propia perspectiva del caso. Durante el juicio, el juez Mark Slate hizo una declaración contundente sobre la falta de remordimiento del acusado. Afirmó que no había remordimientos por parte del acusado y que seguía culpando a los demás. Con esas palabras, el destino de Nicholas Twinstra quedó sellado. El juez lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fue una decisión que aportó una sensación de cierre a las familias de las víctimas, sabiendo que Twinstra nunca volvería a caminar libre. Nicholas Twinstra. Sentencia: 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de la abrumadora evidencia y el veredicto de culpabilidad, Nicholas Twinstra mantuvo su inocencia. Se aferró a la creencia de que había algo más en la historia, que la verdad acabaría saliendo a la luz a través del proceso de apelación. Hay mucha más verdad ahí fuera, pero habrá que esperar a las apelaciones que la gente desconocía. Su voz se llenó de una mezcla de desafío y desesperación. Markeith Lloyd. A continuación, nos adentramos en el apasionante caso de Markeith Lloyd y su asombrosa reacción al ser sentenciado. El historial delictivo de Markeith Lloyd es una escalofriante historia de violencia y brutalidad que ha conmocionado a la comunidad. Los presuntos crímenes de Lloyd son poco menos que horripilantes, y los cargos a los que se enfrenta reflejan la gravedad de sus acciones. Todo comenzó el 13 de diciembre de 2016, cuando Lloyd, presuntamente, disparó y mató a su exnovia embarazada, Sadie Dixon, fuera de su casa, en Orlando, Florida. El insensato acto de violencia no solo se cobró la vida de Dixon, sino también la de su hijo, nonato. Pero la supuesta hazaña de Lloyd no terminó ahí. Apenas un mes después, el 9 de enero de 2017, la tragedia volvió a golpear cuando Lloyd presuntamente disparó y mató a la teniente de policía de Orlando, Deborah Clayton. La teniente Clayton, un miembro muy querido del cuerpo, intentaba detener a Lloyd cuando resultó herida de muerte. Las presuntas acciones de Lloyd no solo privaron a la comunidad de una agente entregada a su trabajo, sino que agravaron la sensación de miedo e inquietud que se había apoderado de la ciudad. Tras estos horribles crímenes, Lloyd fue objeto de una persecución masiva. Las fuerzas del orden no escatimaron esfuerzos para llevarle ante la justicia. La búsqueda de Lloyd duró varias semanas, y en ella participaron múltiples organismos que trabajaron incansablemente para localizarlo. Finalmente, el 17 de enero de 2017, Lloyd fue detenido tras un dramático enfrentamiento con la policía. La captura de Lloyd supuso un alivio para la comunidad, pero también marcó el inicio de una larga batalla legal. Lloyd se enfrenta ahora a una serie de cargos, cada uno de ellos con graves penas. Se le acusa de asesinato en primer grado por la muerte de Sadie Dixon y su hijo nonato, así como por el asesinato de la teniente Deborah Clayton. Estos cargos conllevan por sí solos la posibilidad de cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Además de los cargos de asesinato, Lloyd también se enfrenta a cargos de intento de asesinato en primer grado, agresión con agravantes y posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Estos cargos se derivan de las supuestas acciones de Lloyd durante la persecución y el enfrentamiento con la policía. Markeith Lloyd cargos: asesinato en primer grado de un agente de la ley, intento de asesinato de un agente de la ley, agresión con arma de fuego, robo de coche con arma de fuego, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto. Durante el juicio, la sala se llenó de tensión y expectación cuando Markeith Lloyd, el acusado de matar a un policía, hizo acto de presencia durante su reciente vista judicial. El arrebato de Lloyd durante el proceso dejó a todos los asistentes atónitos y cautivados. Al comenzar la vista, el abogado de Lloyd presentó mociones relacionadas con imágenes de las noticias locales, escuchas telefónicas y una investigación por uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, pronto se hizo evidente que Lloyd tenía algo más en mente. Ignorando el consejo del juez de consultar primero con su abogado, Lloyd se levantó y empezó a hablar. Me arrancaron un ojo, me rompieron la mandíbula. Me dijeron que me resistí, pero me arrastré hasta la puta carretera. ¿Cómo me resistí? No me resistí, solo hicieron esa mierda. Trataron de ocultarlo de las noticias, pero estoy aquí ahora. Juez. Correcciones. Creo que hemos establecido todo lo que tenemos que hacer en una primera aparición aquí, y él puede ser tomado después de que firme. Lloyd. Sí, vete a la mierda, juez. Que firme el formulario de no contacto. Sí, jódete. Las palabras de Lloyd estaban llenas de una mezcla de desafío, frustración y una sensación de haber sido agraviado.
Afirmó rotundamente que había sido incriminado por los crímenes de los que se le acusaba, negando con vehemencia cualquier implicación. Abogado. Señor Lloyd, ¿cree que está loco? Lloyd. No. En un momento dado, Lloyd incluso ahondó en su experiencia en la cárcel, arrojando luz sobre las condiciones que dijo haber soportado mientras esperaba el juicio. Sus palabras pintaron el cuadro de un hombre que creía que estaba siendo maltratado y al que se le negaba la justicia. A pesar de los repetidos intentos del juez por volver a centrar la atención de Lloyd en las mociones en curso, Lloyd persistió en expresar sus pensamientos. El juez recordó a Lloyd la importancia de la asistencia letrada y le sugirió que hablara con su abogado antes de hacer más declaraciones. Sin embargo, Lloyd parecía decidido a hacer oír su voz, negándose a ser silenciado. Cuando el arrebato de Lloyd llegó a su fin, la sala quedó sumida en el desconcierto. El juez, reconociendo la necesidad de mantener el orden, instó a Lloyd a comunicarse a través de su abogado y le aconsejó que buscara asesoramiento legal. Sin duda, el arrebato de Lloyd había causado impacto, pero quedaba por ver cómo afectaría al resultado del juicio. Cuando la vista llegaba a su fin, Markith Lloyd se despidió de su familia, dejando la sala llena de emociones. La emotividad de Lloyd añadió un elemento humano al intenso y dramático proceso. Con lágrimas en los ojos, Lloyd se volvió hacia sus seres queridos y les expresó su amor y gratitud. Fue una escena desgarradora, ya que Lloyd, ante la incertidumbre de su futuro, aprovechó esta oportunidad para despedirse. Después de todo lo dicho y hecho, fue condenado a muerte por el asesinato de su mujer y su hijo nonato, y posteriormente a pena de muerte por el asesinato del agente de policía. Camilla Gamet. A continuación, Camilla Gamet, un nombre sinónimo de crímenes asesinos que han conmocionado al mundo. En marzo de 2013, Gamet admitió haber golpeado a Hill en la cabeza con un martillo, un impactante acto de agresión que presagiaba los trágicos acontecimientos que estaban por venir. A pesar del historial de violencia, la pareja siguió unida, atrapada en un círculo tóxico. Los detalles de su relación dibujan el sombrío panorama de una dinámica volátil y peligrosa. En este contexto se desarrollaron los acontecimientos que condujeron a la prematura muerte de Hill. El juicio de Camilla Gamet fue un espectáculo fascinante que cautivó a la nación. Gamet, acusada del asesinato de Marcel Hill, se defendió con vehemencia, alegando defensa propia. Su equipo de defensa argumentó que había matado a un atacante desconocido en una habitación oscura, reaccionando por miedo tras despertarse con el ruido de un cristal que le rompían en la cabeza. Pintaron el cuadro de una mujer aterrorizada que se defendía de un intruso. Sin embargo, la acusación presentó una versión diferente. Argumentaron que las acciones de Gamet fueron premeditadas y deliberadas, señalando la naturaleza brutal del crimen. Las pruebas, entre ellas una lámpara de pie ensangrentada y una sartén, sugerían un ataque implacable y calculado. La acusación sostuvo que las alegaciones de defensa propia de Gamet eran infundadas y que había asesinado intencionadamente a Hill. A lo largo del juicio, Gamet mantuvo su inocencia y expresó su incredulidad por la forma en que se la había representado. Afirmó que la mayoría de las pruebas contra ella eran mentiras y que solo una pequeña parte eran ciertas. Sin embargo, los familiares de la víctima subieron al estrado y relataron los horribles gritos de auxilio que oyeron mientras Gamet apuñalaba repetidamente a Hill. La sala del tribunal se llenó de tensión mientras el jurado deliberaba, sopesando las pruebas y los testimonios presentados. El destino de Camilla Gamet pendía de un hilo, y la nación esperaba el veredicto que determinaría su futuro. La tensión en la sala alcanzó su punto álgido cuando el jurado emitió su veredicto. Camilla Gamet fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Camilla Gamet cargó asesinato en primer grado. La sala se quedó en silencio, pero Gamet no mostró signos de remordimiento. Cuando los familiares de la víctima se dirigieron al tribunal, compartiendo sus desgarradoras historias de pérdida y dolor, Gamet puso los ojos en blanco y se rió cruelmente. Sin embargo, el juez John McBain, del Tribunal de Circuito del Condado de Jackson, no iba a permitir que la falta de remordimiento de Gamet pasara desapercibida. Se levantó del estrado con palabras cargadas de ira y frustración. Advirtió severamente a Gamet que cerrara la boca o se enfrentaría a las consecuencias de que le pusieran cinta adhesiva. «Vas a cerrar la boca o haré que te pongan cinta adhesiva». Gamet. «Bueno», él me atacó, juez. «Esperaremos aquí un momento hasta que podamos tranquilizarla». Cuando llegó el momento de la sentencia, el juez McBain no se contuvo. Calificó el crimen de Gamet como el peor asesinato a sangre fría que había visto. Subrayando la brutalidad del acto, describió cómo ella había apuñalado 11 veces a Marcel Hill,
acabando implacablemente con su vida. El juez condenó a Gamet a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurándose de que pagaría por sus actos el resto de sus días. Camia Gamet. Sentencia cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No pensó que fuera un intruso. Ya sabes, tal vez una puñalada. Está bien, tal vez eso es defensa propia. Le diste 11 más para asegurarte de que estaba bien muerto. Así que estoy de acuerdo con la familia. Espero que mueras en prisión también. Sabes que si este fuera un estado con pena de muerte, estarías en la silla. Cuando se dictó la sentencia, Gamet no reaccionó. Se limitó a decir que comprendía la decisión del tribunal y expresó su acuerdo con la familia de la víctima, que esperaba que muriera en prisión. Las palabras del juez y la condena a cadena perpetua sin libertad condicional causaron conmoción en la sala, dejando a todos asombrados por la gravedad de los crímenes de Gamet y la justicia que se había hecho. Ashford Thompson. A continuación, Ashford Thompson, un asesino de policías convicto, recibió recientemente una sentencia de muerte como recomendación unánime del jurado. En el período previo a la captura de Ashford Thompson, se desarrollaron una serie de acontecimientos que acabarían por llevarlo ante la justicia. Todo comenzó un fatídico día de julio de 2008, cuando el agente Josh Victarion, un dedicado y respetado miembro del Departamento de Policía de Twinsburg, fue abatido a tiros durante un control de tráfico rutinario. El agente Victarion, devoto esposo y padre de una niña de 2 años, había parado un vehículo por una infracción de tráfico menor. Poco podía imaginar que este encuentro aparentemente rutinario se convertiría en una tragedia que sacudiría a toda la comunidad. Cuando el agente Victarion se acercó al lado del conductor del vehículo, se encontró con un tiroteo repentino. Ashford Thompson, un hombre de 25 años, con un pasado problemático, abrió fuego contra el desprevenido agente, alcanzándole varias veces. En cuestión de segundos, se truncó la vida de un agente de las fuerzas del orden entregado a su trabajo, dejando tras de sí una familia destrozada y una comunidad de luto. Thompson, consciente de la gravedad de sus actos, huyó del lugar, dejando que el agente Victarion sucumbiera a sus heridas. La noticia de la muerte del agente corrió como la pólvora, conmocionando a la unida comunidad de Twinsburg. El Departamento de Policía de Twinsburg inició inmediatamente una persecución masiva para detener a Thompson y llevarlo ante la justicia. La búsqueda del asesino de policías se extendió por múltiples jurisdicciones, ya que las fuerzas del orden de ciudades y condados vecinos unieron sus fuerzas para localizar al peligroso fugitivo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero Thompson seguía sin aparecer. Parecía haberse desvanecido en el aire, dejando a los investigadores frustrados y a la comunidad en vilo. La incesante búsqueda de justicia para el agente Victarion se convirtió en la principal prioridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que estaban decididos a llevar a Thompson ante la justicia. Finalmente, se produjo un gran avance cuando un chivatazo condujo a la policía a una casa de Bedford Heights, donde se creía que Thompson estaba escondido. Se reunió un equipo SWAT y se produjo un tenso enfrentamiento mientras los negociadores intentaban sacar pacíficamente a Thompson de la vivienda. Tras varias horas de negociaciones, Thompson se rindió finalmente, poniendo fin a una persecución que había durado meses. Fue detenido sin más incidentes, y la comunidad respiró aliviada al saber que el peligroso asesino de policías estaba por fin fuera de las calles. La captura de Ashford Thompson supuso un cierre para la afligida familia del agente Victarion y un rayo de esperanza para la comunidad. Sin embargo, el camino hacia la justicia distaba mucho de haber terminado. Thompson se enfrentaría ahora a una larga y ardua batalla legal mientras se le juzgaba por su atroz crimen. Ashford Thompson fue juzgado por el atroz asesinato del agente Josh Victarion y se enfrentó a multitud de cargos que reflejaban la gravedad de sus actos. La fiscalía presentó un caso convincente, describiendo meticulosamente las pruebas contra Thompson y pintando un cuadro escalofriante de un asesino a sangre fría. Thompson fue acusado de asesinato en primer grado, un delito que conlleva las penas más severas previstas por la ley. La fiscalía argumentó que las acciones deliberadas y premeditadas de Thompson demostraban un desprecio absoluto por la vida humana y la seguridad de los agentes del orden. Además del cargo de asesinato, Thompson también se enfrentaba a cargos de intento de asesinato por las lesiones sufridas por el agente Victarion durante la parada de tráfico. La fiscalía argumentó que la intención de Thompson de matar era evidente en su uso de la fuerza letal contra el agente, lo que no dejaba lugar a dudas sobre su intención dolosa. Además, Thompson fue acusado
de posesión ilegal de un arma de fuego, ya que se determinó que el arma utilizada en el crimen no estaba registrada y se había obtenido por medios ilícitos. Ashford Thompson. Cargo: asesinato con agravantes. Posesión ilegal de un arma de fuego. La Fiscalía presentó un caso convincente, respaldado por pruebas forenses, testimonios de testigos oculares e informes de balística que vinculaban a Thompson con la escena del crimen. Se presentó al jurado un relato claro y contundente de la culpabilidad de Thompson, que dejaba poco margen para la duda. A lo largo del juicio, el equipo de defensa de Thompson intentó socavar los argumentos de la acusación, cuestionando la credibilidad de los testigos y poniendo en duda la admisibilidad de determinadas pruebas. Sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles ante las abrumadoras pruebas y el impacto emocional de la trágica muerte del agente Victarion. A pesar de los esfuerzos de la defensa, el jurado vio a través de la fachada de falsa humildad de Thompson y reconoció el desprecio arrogante e insensible que mostró por la vida del agente Victarion. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado llegó a un veredicto unánime, declarando a Thompson culpable de todos los cargos. La sala del tribunal estaló en una mezcla de emociones cuando se anunció el veredicto de culpabilidad. La familia de la víctima, que había soportado meses de dolor y angustia, encontró consuelo al saber que se había hecho justicia. La comunidad también sintió una sensación de alivio al saber que un peligroso delincuente debía responder de sus actos. Una vez establecido el veredicto de culpabilidad, el juicio pasó a la fase de sentencia, en la que la acusación solicitó la pena más dura posible, la pena de muerte. La defensa, por su parte, abogó por la clemencia, alegando el problemático pasado de Thompson y sus posibilidades de rehabilitación. Tras considerarlo detenidamente, se decidió que la sentencia de Thompson se dictara en el juzgado del condado de Summit. Esta decisión fue significativa, ya que significaba que el caso se vería en la jurisdicción donde se había producido el delito, garantizando que se hiciera justicia en la comunidad directamente afectada por las acciones de Thompson. El juez estudió detenidamente todos los argumentos presentados antes de tomar una decisión que marcaría el curso de la vida de Thompson. Tras sopesar las pruebas, el juez anunció que Thompson sería efectivamente condenado a muerte, de acuerdo con la recomendación unánime del jurado. Ashford Thompson, sentencia, pena de muerte. Señoría, ejecúteme ya, porque no consigo ningún tipo de justicia. Estoy cansado, estoy al final de mi cuerda. ¿Qué puedo hacer? El día del juicio, Thompson permaneció sentado con los brazos cruzados, mostrando una total ausencia de emoción. Nosotros, el jurado, debidamente constituido y bajo juramento, declaramos al acusado Ashford L. Thompson culpable, más allá de toda duda razonable, del delito de asesinato con agravantes imputado en la acusación. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.